Diga nuestro hermano por haber puesto en manos de nuestro Dios a nuestro hermano ministro Rafael Arias. Recibámoslo, mis hermanos, desde el lugar donde nos encontramos, con el saludo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, puestos de pie. Amados hermanos de la Iglesia de Dios Israelita, paz a vosotros. Pues bien, hermanos, me tocó dar la predicación, una predicación que se titula El tesoro escondido. Pero antes de hablar del tesoro escondido, vamos a escuchar un consejo de Cristo. El consejo de Cristo lo vamos a encontrar en San Mateo, capítulo número 6. Si alguien gusta echar mano de su Biblia, es válido. Revisemos nuestras escrituras. O hay ocasiones en que nuestros hermanos del departamento digital ponen los textos bíblicos en pantalla, pero si no es así, tenemos nuestra palabra de Dios, que es la que nos va a enseñar el día de hoy. Vamos a escuchar del consejo de Cristo, pero antes quiero saludar a toda la iglesia, quiero saludar a la iglesia de la labor, a la iglesia de la Palma de la Luz, a la iglesia de León, la iglesia de Tierra Nueva, Guamerú, en fin, Irapuato, Cortázar. Reciban de parte de Rafael Arias un saludo de paz, todos ustedes, y muchas gracias por seguir esas transmisiones que son el culto a nuestro Dios. Ahora sí vamos con el prólogo de la predicación, porque les acabo de decir que la predicación se titula El tesoro escondido, pero hice un prólogo antes de entrar a esa parábola. El prólogo lo encontramos en San Mateo capítulo número 6, en su verso número 19. Dice San Mateo 6, 19. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe, y donde ladrones minan y hurtan. Mas haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompe, y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde quiera que estuviere vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Escuchemos el consejo de Cristo. De acuerdo al consejo que Él nos da, nos dice el Señor Jesucristo que no hagamos no hagamos tesoros en la tierra. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene un tesoro en la tierra, ya puede ser riquezas, puede ser bienes de todo índole, de toda clase. Esas riquezas nos llaman la atención y las cuidamos mucho, y por cuidar la riqueza aquí en la tierra, descuidamos el verdadero tesoro. El verdadero tesoro está en los cielos. ¿Cuál es ese verdadero tesoro? Pues es la fe, la esperanza de la vida eterna, el reino de Dios. Por eso el Señor Jesucristo nos daba este consejo, que no hagamos tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe, y donde los ladrones minan y hurtan. Entonces, la expresión de Cristo cuando dice, donde quiera que estuviere vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. ¿Qué quiso decir Cristo con esta frase que está en el verso número 21? Quiere decir que donde esté mi tesoro, vamos a suponer que tengo una cuenta bancaria, o que tengo tesoro aquí en la tierra y mis bienes están aquí. Ese tesoro, ahí va a estar nuestro corazón. ¿De qué forma está nuestro corazón? Pues le tenemos cuidado, no nos lo vayan a robar, y estamos de esa manera protegiendo algo material. No, hermanos, ya debemos de tener una fe más amplia, y que los tesoros de la tierra ya no nos interesen tanto, sino que nos interese el verdadero tesoro. El verdadero tesoro se encuentra en los cielos. Allí en los cielos no nos va a poder quitar nadie ese tesoro. Lo dijo Cristo cuando dice, donde la polilla y el orín corrompen, donde los ladrones no minan y hurtan. Así que tengamos mucho cuidado. Si mi tesoro está en el cielo, ¿cuál es el tesoro? Pues es Cristo, es Dios, es la vida eterna, es el reino de Dios. Entonces ahí va a estar mi corazón. Porque la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Nos dice
San Mateo 13, no, San Lucas 12, 15. Dice San Lucas 12, 15. Y díjoles, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Así que si son los consejos de Cristo, cuando dice que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, porque muchas veces las riquezas materiales que tenemos nos atraen y descuidamos el verdadero tesoro que es el reino de Dios. Ese es el prólogo que yo les quería decir en cuanto a la parábola del tesoro escondido. Pero todavía no llegamos a esa parábola. Quiero que veamos primeramente San Mateo 13, 44 y 45. San Mateo 13, 44 y 45. Miren cómo el Señor Jesucristo nos habla y nos dice, además el reino de los cielos es semejante al tesoro escondido en el campo, el cual hallado el hombre lo encubre y de gozo de ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Hasta ahí nada más. Esa es la parábola del tesoro escondido, que el reino dice que el reino de Dios es como un tesoro escondido en el campo. Miren, Dios, hermanos, escondió el reino de los cielos lo escondió Dios adrede. Sí lo esconde Dios. ¿Y para qué lo ha escondido Dios? ¿Por qué esconde el reino de Dios? Porque Él quiere que nos interesemos en Él. Si no nos interesamos en el reino de Dios, pues simplemente no lo vamos a encontrar. El reino de Dios no está a la vista de todo mundo. No, el reino de Dios no está a flor de tierra, está escondido. A nosotros nos toca buscarlo, nosotros nos toca escudriñarlo. ¿Por qué? Porque tenemos interés en él. Si no tenemos interés en el reino de Dios, entonces no lo vamos a buscar, nos vamos a quedar así apáticamente sin el interés del reino de Dios. Pero aquel que le interesa el reino de Dios, entonces va a hacer todo lo posible por encontrarlo. Pero veamos de qué manera Dios esconde o cuál es la razón de haberlo escondido Dios. Bueno, una de las razones es que Dios quiere que nosotros, bueno, lo acabo de decir, nos interesemos en él. Pero vamos a ver unos otros textos para que nos ayuden y poder hilvanar la predicación y después de hilvanarla, llegar a una conclusión adecuada para cada uno de nosotros. Vamos a ver Isaías 28, 9 al 13. Isaías 28, 9 y 13. Ven ustedes cómo menciona Dios estas cosas. Verso 9 hasta el versículo número 13. Dice, ¿a quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? Pregunta Dios. A los quitados de la leche, a los arrancados de los pechos, pregunta Dios a ellos. ¿Quiénes son los quitados de la leche y los arrancados de los pechos? Pues son los bebés, son los niños pequeños. Se pregunta Dios, ¿a quién se enseñará ciencia? Pues desde luego que a ellos no, porque todavía ni siquiera saben cuál es su mano derecha ni cuál es su mano izquierda. Entonces, ¿qué hace Dios? Dice el verso 10 de Isaías 28. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. ¿Vieron ustedes qué interesante lo hace Dios? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea,
un poquito allí, otro poquito allá. ¿Por qué quiere decir esto? Porque Dios está estableciendo como una especie de misterio para poder esconder su tesoro, que es el reino de Dios, y solamente quienes lo van a encontrar, a los que se interesen en lo que Dios dijo. Por eso dice ahí, la palabra pues de Jehová será mandato tras mandato. Luego sigue en el verso número 12, a los cuales él dijo, este es el reposo, da refrigerio, da reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Dice la palabra, cuando no quisieron oír, entonces dice Dios en el verso 13, la palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, que vayan y caigan de espaldas, o sea, no lo entiendan y sean quebrantados y lanzados y presos. Fíjense de qué manera lo establece Dios para poder ponerle interés al reino de Dios, porque no es fácil encontrar el reino de Dios. Entonces, este juego de palabras que dice aquí, la palabra pues de Jehová le será a los que quieran encontrar al reino de Dios, les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados y lazados y presos. Aquel que no entiende las palabras de Dios simplemente se da media vuelta y se va. El que no comprende a Dios. Pero cuando nos interesan las cosas de Dios, nos quedamos aquí y decimos, ¿qué quiso decir Dios con esto? Y analizamos la situación. Entonces, cuando analizamos la situación, Dios nos va a estar empezando a abrir la mente para poderlo comprender y no quedarnos con un signo de interrogación cuando leemos estos versos. Entonces, ¿a quién se le va a enseñar ciencia? No a los bebés, sino a los interesados, a los que busquen el reino de Dios. Cuando busquemos el reino de Dios, entonces el reino de Dios se va a dejar encontrar. Pero si nosotros no buscamos el reino de Dios, cuando leemos la palabra de Dios, que ni siquiera la captamos o no la entendemos, entonces eso quiere decir que cuando nos quedamos aquí, estamos interesados en él. Es como aquel que quiere aprender las matemáticas. El que quiere aprender, pues simplemente los números los estudia hasta que saca las conclusiones porque tuvo interés, pero aquel que no tiene interés en las matemáticas nunca las va a poder entender. Así es la palabra de Dios. Aquel que se interesa de las cosas de Dios las va a entender, pero no las va a entender por sí solo, sino porque Dios le va a dar el conocimiento, porque esta persona o este hermano tiene interés en saber las cosas de Dios. Voy a leerles otro texto que ese lo vamos a encontrar en Isaías 44, 24 y 25. Repito nuevamente la cita bíblica es Isaías 44, 24 al 25. Dice así: así dice Jehová, tu Redentor y formador tuyo desde el vientre. Yo, Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. O sea, es el poder de él. Yo, Jehová, que hago esto y hago esto otro y extiendo aquello. Eso de entender el Isaías 44, 24. Pero no solamente eso hace, dice el verso 25, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros y que hago tornar atrás los sabios y desvanezco su sabiduría. Eso hace Dios. Fíjense lo que hace Dios con los sabios, con los agoreros, que presumen tener la sabiduría, pues Él los hace enloquecer. ¿Por qué? ¿Por quién va a poder retar a Dios o quién podría estar en contra de Él? Pues no se puede. Entonces, de esa manera, Él enloquece a los agoreros y a los sabios y adivinos. ¿Por qué? Porque no pueden entender la palabra de Dios. Para entender la palabra de Dios se necesita entrega. Ahorita vamos a leer algunos de esos. ¿Cómo puedo yo
aprender la palabra de Dios, cómo puedo estar en sus caminos, qué es lo que tengo que hacer. Entonces, dice como todo está escondido en la palabra de Dios, todo está escondido en su palabra. Aquí está, el reino de Dios está aquí. Simplemente es comprender la palabra de nuestro Dios para poder encontrar ese tesoro, porque dice el Salmo 25:14. Salmo 25, gracias hermanos que me lo ponen el texto en la pantalla. Dice, el secreto de Jehová es para los que le temen, y a ellos hará conocer su alianza. Es que Dios tiene un secreto, y ese secreto no se lo da a conocer a cualquiera. Lo dice bien claro aquí en el verso número 25. El secreto de Jehová es para los que le temen, o sea, no es para todos. O sea, no creen ustedes que todos conocen el secreto de Dios. El mundo no conoce el secreto de Dios. Nosotros los de la iglesia de Dios conocemos ese secreto. Dice, el secreto de Jehová es para los que le temen. Si ustedes tienen temor de Dios, entonces van a poder conocer el secreto de Él, porque Él se los va a compartir. Y ya cuando Dios comparte su secreto, para nosotros ya no es un secreto. Y creo que para nosotros no es un secreto. Pero puede ser que haya alguien que está oyendo esa predicación y diga, ¿cuál es ese secreto? Ah, bueno, tú lo vas a conocer. Si le temes a Dios, lo vas a conocer. Pero si no temes a Dios, entonces nunca lo vas a conocer. Y te vas a quedar a la mitad en un cristianismo nada más a la mitad, por no decir mediocre, porque no te interesas en Dios. Habemos hermanos que no nos interesamos en Dios, nos interesan más otras cosas, y entonces, ¿cuándo vamos a comprender el secreto? Si no tienes temor de Dios. Pero si tú desde este momento te ofreces tener temor a Dios, entonces Él te va a dar a conocer su secreto, y a ti te hará a conocer su alianza. Entonces, ¿cómo puedo entender ese secreto? Pues que te intereses en Él. Y cuando tú te interesas en Él, vas a hacer lo que dice en Isaías 1:20. Dice Isaías 1:20, porque está de que tú quieras. Si tú no quieres, pues no. Dice Isaías, creo que no es el 20, es el 19. Perdónenme ahí en el texto, me equivoqué aquí. Es Isaías 1:19. Si quisierais y oyereis, ahí está el interés para conocer el secreto de Dios. Si tú quieres, si tú oyes, comeréis el bien de la tierra. ¿Y cuál es el bien de la tierra? Pues el reino de Dios que Dios ha preparado para ti. Si tú quieres el reino de Dios, lo vas a lograr. Pero si no lo quieres, no lo vas a lograr y nunca conocerás el secreto de Dios. ¿Cómo podemos entender que yo lo deseo? Está de que tú lo desees. En San Mateo 7, déjenme ver, San Mateo 7 al 8. Ahorita nos regresamos a Isaías 1, pero vamos a ver San Mateo 7 al 8. Mientras buscamos ese texto, quiero decirles este refrán: el interés tiene pies. Es un refrán que por ahí luego se oye. Cuando una persona tiene interés, entonces el interés tiene pies, va a luchar por lograrlo. Si un hombre quiere ser un médico, un ingeniero, tener una carrera profesional, entonces tiene interés. ¿Y qué va a hacer con ese interés? Avanzar. Por eso dice el refrán, el interés tiene pies.
Si nosotros tenemos interés en el reino de Dios, entonces vamos a hacer esto. Miren, déjenme leer lo que está en pantalla. Es Mateo 7, 7 y 8. Pedid y se os dará. Ese es el consejo de Cristo. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. ¿Cómo es posible que, déjenme verlo en mi Biblia porque luego a veces me lo quitan de la pantalla y se me va? Es San Mateo 7, 7 al 8. Miren, el consejo de Cristo es pedid y se os dará. ¿Cómo se te va a dar algo que no pides? Así, si tú deseas conocer las cosas de Dios, pídeselas al Todopoderoso. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. ¿Cómo quieres que te abran una puerta si tú no tocas en ella? Tienes que llamar a la puerta para que alguien te abra. Si tú deseas, lo vas a lograr. Porque cualquiera que pide, recibe, y el que busca halla, y al que llama, se abrirá. Ese es el consejo de Cristo, el cual te dice, ¿cómo puedes tú lograr que tengas ese interés en conocer las cosas de Dios, que tengas ese interés en quedarte con el tesoro escondido? El tesoro escondido es el reino de Dios. Repito lo de hace rato. El reino de Dios no está a la vista de todos. El reino de Dios está escondido. Dios lo escondió adrede porque Él quiere que nosotros lo busquemos, que nosotros lo anhelemos. Y cuando nosotros anhelemos el reino de Dios, va a cambiar nuestro corazón y nos va a convertir como lo que dice en Isaías 1. Si a mí me interesa ese reino, dice Isaías 1, ¿cuál va a ser mi actitud? Isaías 1 en el verso número 16 de Isaías 1. Dejen revisar aquí mis anotaciones. Sí dice Isaías 1, 16 al 20. Lavad, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de ante mis ojos, dejad de hacer lo malo. Ahí está, hermanos. Si tú tienes interés del reino de Dios, entonces tienes que empezar por lavarte y limpiarte. Lavar, ¿de qué te vas a lavar? De los pecados que tenemos, de lo que me impide entrar al reino de Dios. ¿De qué me voy a lavar? De mis malos pensamientos, de mis malas obras, de mis malos juicios. ¿De qué me voy a lavar? De los pensamientos pecaminosos, de mis miradas obscenas. De eso me voy a lavar y cambiar de actitud. Limpiaos, quiere Dios que nos limpiemos. Entonces, si tú tienes interés en el reino de Dios, te vas a lavar y te vas a limpiar y vas a quitar la iniquidad de vuestras obras de ante mis ojos. Dice Dios, dejad de hacer lo malo. ¿Y qué es lo malo? Pues la maldad, el que le causes daño a alguien, el que tengas rencor, el que aborrezcas, el que nada más piensas en ti y no piensas en los demás. Hay muchas cosas que tú vas a tener que hacer y eso va a demostrar que sí tienes interés en las cosas de Dios. Y si tienes interés en las cosas de Dios, entonces Él te va a hacer a conocer a ti su secreto. Pero si no aprendemos a hacer lo bueno, como dice el verso 18, aprended a hacer bien. Si no aprendemos a hacer bien, nunca nos va a dar Dios a conocer su secreto y nunca vamos a encontrar ese tesoro. Aunque conozcamos la Biblia, aunque estemos aquí, pero si no nos interesamos en Él, no vamos a ver el reino de Dios. Dice, aprended a hacer bien, buscad juicio, y luego habla de actividades que debemos de tener. Restituid al agraviado. ¿Quién es el agraviado? Aquel que sufre, aquel que está lastimado,
aquel que está padeciendo, aquel que alguna vez tú le hiciste daño, porque hay veces que nosotros hacemos cosas y con lo que hacemos estamos dañando a alguien y no lo vemos hasta que, ¿y por qué no lo queremos ver? Porque nada más pensamos en nosotros y no pensamos en el agraviado, no pensamos en el necesitado, no pensamos que con nuestras actitudes a veces destruimos, a veces no hacemos lo adecuado. Entonces tenemos que pedirle a Dios, Señor, enséñame a hacer el bien, enséñame a quitar lo malo de mí. ¿Cómo lo vamos a lograr? Pues empezar desde este momento, empezar a hacer oraciones, primeramente oraciones. Señor, quita de mí mi mal pensamiento. ¿Alguna vez lo hemos hecho? Y si no lo hemos hecho, ¿por qué no lo hacemos ya esta noche? Señor, quita de mí la maldad, quita de mí mis malos pensamientos, quita de mí el prejuicio, quita de mí el hacer lo malo, enséñame a hacer lo bueno. Y cuando tú tienes esos pensamientos de esas características, entonces estás viendo el reino de Dios venir. Luego dirá Jehová y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana. Cuando ya tengas esas actitudes del verso 17, del verso 16, entonces te dice Jehová, venid, luego dirá Jehová, te va a llamar él, y estemos a cuenta. ¿Qué es estar a cuenta? Estemos bien los dos, tú y Dios. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, van a ser emblanquecidos, o sea, blancos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si tú quieres y tú oyes, comerás el bien de la tierra. Fíjense qué importante nos habla nuestro Dios cuando dice, voy a regresarme al punto original, que es el tesoro escondido. Está en San Mateo 13:44. Dice Mateo 13:44. Además, el reino de los cielos es semejante al tesoro escondido en el campo. ¿Qué es un tesoro? Pues algo que vale, algo que cuesta. Entonces, el cual hallado, cuando, hablándolo materialmente, cuando un hombre halla un tesoro en un campo, un tesoro que puede ser una veta de oro, una veta de plata, que puede ser algo que vale, y el hombre encuentra ese tesoro, lo esconde. ¿Para qué lo esconde? Para que nadie se lo vaya a ganar, para poderse quedar con él. Entonces, investiga quién es el dueño del campo. No va a decir que ahí hay un tesoro, porque si dice que hay un tesoro, entonces no le venden el campo. Él va a decir, quiero ese campo. ¿Cuánto cuesta el campo? No cuesta mucho dinero. No me importa, yo quiero ese campo porque ese tiene interés, porque algo encontró en ese lugar. Y ya cuando se hace dueño del campo donde está el tesoro, pues entonces está el éxito del hombre y está su alegría. Así, hermanos, ¿cómo adquirió ese campo? Pues hizo todo lo posible. Nosotros de igual manera, el reino de Dios cuando lo encontramos, que es un tesoro que no está a la vista de todos, sino solamente está, como dice el Salmo 25:14, que Dios tiene un secreto y se lo da a conocer a los que le temen. Entonces, cuando nosotros tememos a Dios, tenemos ese tesoro, ya vamos a hacer todo lo posible porque dárnoslo. No le vamos a poner precio al reino de Dios y haremos lo posible por adquirirlo, porque es el interés que nosotros tenemos por entrar al reino de Dios, y esos son los verdaderos hijos de Dios. Que luchemos con todas nuestras fuerzas, con todas nuestras capacidades para quedarnos con el reino de Dios. ¿Cómo? Bueno, haciendo todo lo indicado que nos habla Dios en Isaías, y en toda su palabra nos habla cómo podemos nosotros quedarnos con ese tesoro que es el reino de Dios. Porque hay una cosa grave,
que puede ser que algunos de los que estamos oyendo esa predicación no encontremos el reino de Dios. Y no lo encontramos no porque alguien no nos lo haya querido enseñar, sino porque nosotros no quisimos oír, no quisimos acercarnos, y a nadie vamos a poder culpar allá en el reino de Dios. Cuando estén entrando todos al reino de Dios y nosotros fuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes, y no vamos a poder decirle a Cristo: Señor, es que yo no entré a tu reino por causa de esto, de aquello. No va a haber excusa ni pretexto allí. No va a haber que digas: pues es que aquel hermano me trató mal y por culpa del que me trató mal me alejé de la iglesia y por eso no entré. Eso no es justificable. Y ahí en la entrada al reino de Dios te va a decir Cristo: apartaos de mí, no os conozco, obreros de iniquidad. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. No vamos a poder culpar a nadie. Pero si en este momento nosotros decidimos entrar al reino de Dios, vamos a hacer todo lo que esté en nuestra capacidad y nuestro esfuerzo para poderlo lograr. No va a ser fácil. Fíjense que el reino de Dios no es gratis. Que alguien diga: no, pues es gratis, ya no lo va a dar. No, va a costarnos mucho trabajo, pero al final de cuentas lo vamos a lograr. ¿Qué trabajo nos va a costar? Pues a veces vamos a llorar, a veces vamos a sentirnos solos, en fin, no nos va a costar dinero, no, eso no, pero sí nos va a costar mucho trabajo. Dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro 4:8. Dice así, Primera de Pedro 4:8. 4:18, perdónenme, 4:18. Gracias, hermanos del departamento digital. Y si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde aparecerá el infiel y el pecador? Lo que les estoy diciendo no va a ser cosa fácil, pues si las cosas que valen la pena se hicieran fácilmente, cualquiera las haría, dice el refrán popular. Y el reino de Dios vale la pena. Pero como dice el refrán, si las cosas que valen la pena se hicieran fácilmente, o sea, si entrar al reino de Dios fuera fácil, cualquiera entra, pero no es fácil. El apóstol Pedro dice que si el justo con dificultad se salva, nos va a costar mucho trabajo. ¿A dónde aparecerá el infiel y el pecador? Entonces, si nos interesa el reino de Dios, vamos a hacer muchas cosas adecuadas. Dice Lucas 13:23. El Evangelio de Jesucristo según San Lucas, en su capítulo 23, perdónenme, es 13, sí, con razón. Es que, bueno, ya tengo mis años, luego se me va la mente. Es Lucas 13:23. Dice así. Dice: y díjole uno: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él le dijo: porfiad a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se levantare y cerrare la puerta, y comenzaréis a estar fuera y llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Y respondiendo os dirá: no os conozco, de dónde seáis. Entonces comenzaréis a decir: pues delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. O sea, hemos andado contigo. Pero ¿cómo andabas con él? Nada más cuidando tus intereses y no los de Dios. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido. Pues sí, ahí estabas dentro de la casa de oración, ahí estabas sentado en una de las bancas,
pero no hiciste más que lo que tenías que. Eso de entender el verso 13, y os dirá, dígoos que no os conozco de dónde seáis, apartaos de mí todos los obreros de iniquidad. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando vieres a Abraham, o sea, en el reino de Dios, y a Isaac y a Jacob, y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros excluidos. Fíjense cómo nos enseña nuestro Señor Jesucristo. Sí, porque va a llegar un momento en cuando dice, uno le pregunta, Señor, ¿son pocos los que se salvan? La verdad sí son pocos, comparándolo con la gran humanidad que existe, son pocos. Él le dijo, porfiad, ¿qué quiere decir porfiad? Que te esfuerces a entrar por la puerta angosta, o sea, esfuérzate a entrar al reino de Dios. Si tú no pones esfuerzo por entrar al reino de Dios, hermano, de todo corazón te lo digo, no vas a entrar a su santo reino si tú no pones el esfuerzo. Sí, si eres apático y dices, yo con lo que hago es suficiente. No, hermanito, no, perdóname, pero no es así. Tienes que poner toda tu capacidad. Por eso es el tesoro escondido en el campo, el cual el hombre cuando lo halla, lo encubre y va y compra aquel campo, o sea, se esfuerza por quedarse con él. Tú también vas a tener que esforzarte a entrar al reino de Dios. Eso lo dijo Jesucristo. Porfiar quiere decir que te esfuerces en toda tu capacidad, lucha hasta el final. Tienes que hacerlo, porque si no lo luchas, no. Esto es para todos los que están oyendo esa predicación y los que no la están oyendo. Si tú no pones la capacidad tuya para entrar al reino de Dios, lo siento mucho, te vas a quedar afuera. Y aunque ya estabas dentro de la iglesia, ya oías esas predicaciones, ya estabas al pendiente, así como nosotros, pero tu mente no estaba en Dios, tu mente estaba en otro lado, como lo dijo Cristo, que dice que no hagamos tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompe. No te fijes en lo que pasa aquí, tienes que hacer todo tu esfuerzo. Dice, porfiad entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Pero por qué? Porque no se esforzaron, simplemente por eso nada más. Después voy a releer lo que ya acabo de leer. Después que el padre de la familia se levantara y cerrara la puerta, o sea, ya estar dentro del reino de Dios y diciendo, Señor, Señor, ábrenos, cuando ya Cristo cierre la puerta. Señor, Señor, ábrenos. Dice, respondiendo os dirá, no os conozco de dónde seáis. ¿A qué nos viste ahí, Cristo, sentados en una banca de la casa de oración? Pues no los vi. Fíjense qué interesante es esto. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido, o sea, ya oíamos tu palabra, tu doctrina. Perdón, ya sabemos cuando enseñabas, y os dirá que no os conozco, no sé de dónde seáis. Entonces comenzaréis a decir, ya las lágrimas no van a ser suficientes. Comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste. Os dirá, digo que no os conozco, de dónde seáis, apartados de mí, todos los obreros de iniquidad. Ya, a pesar del llanto, ya no hay justificación. Verso 28, ahí será el llanto y el crujir de dientes. ¿Por qué llanto y crujir de dientes? Pues hermanos, ya estabas adentro. ¿A qué te saliste afuera? ¿A qué te fuiste? Ya estabas allí. Por eso ahí será el llanto y el crujir de dientes cuando vieres a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas y a todos los hermanos de la iglesia dentro, y tú excluido. Dice Juan 5:39. Dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Sí, hermanos, pues esto es
para los que todavía no hemos aprendido de las cosas de Dios. Si le pones interés en el reino de Dios, vas a escudriñar, vas a estar afanado en las cosas de nuestro Dios, y porque tú has entendido que aquí está la palabra de nuestro Dios. Bueno, quiero leerles Mateo 11, 25. San Mateo 11, 25. Porque quiero regresarme al tesoro escondido de lo que hemos estado hablando. Dice así: en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, que hayas escondido esas cosas de los sabios y de los entendidos y las hayas revelado a los niños. Así, Padre, pues que así agradó en tus ojos. Eso lo dice Cristo en San Mateo 11, 25. Dice: te alabo, Padre, que hayas escondido esa sabiduría, hermanos, que hemos adquirido. Tenemos nosotros que darles el valor correspondiente. Miren, objetivo de conocimiento, sí, porque aparte de que me dieron un texto clave de la predicación del tesoro escondido, me dijeron que hay un objetivo de conocimiento. La ley conocerá el valor del evangelio eterno y lo que puede conseguir al conocerlo y practicarlo bien. Hermanos, la iglesia tiene que conocer lo que vale el evangelio, el valor que nosotros hemos tenido. Fíjense que es ese valor. Hemos tenido una gran fortuna nosotros. Es el tesoro que nos hemos hallado. No cualquiera se lo halla, porque Dios lo eligió desde un principio. Dice, salirme un poquito, un texto que quiero leerles que está en Efesios 1. Dice Efesios 1, dice, verso 11, Efesios 1, 11. En él digo, en quien asimismo tuvimos suerte, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Hemos tenido suerte, porque ¿quién ve ese tesoro? A ver, ¿el mundo ya lo encontró? No, no lo encontró. ¿Los sabios ya lo encontraron? No, no lo han encontrado. ¿Y quiénes sí lo encontramos? Pues nosotros. Ese es un gran privilegio de haber hallado el reino de Dios. Entonces, tenemos nosotros que saber el valor incalculable de lo que nos encontramos. El propósito de la vida no es tener bienes en esta tierra. El propósito de la vida no es tener posesiones, tener autos, tener mucho dinero. Ese no es el propósito de la vida. El propósito de la vida no es andar viajando de aquí para allá, de allá por acá. El propósito de la vida no es casarse y tener hijos. Esas cosas se nos dan. ¿Cuál es entonces el propósito de la vida? Entrar al reino de Dios. Ese es el propósito de todos nosotros. Si tú, hermano, no entras al reino de Dios, nunca viste, nunca te esforzaste, y ya Dios no nos va a regresar nuestro tiempo. Por ejemplo, tengo 40 años en la iglesia y que de pronto ya mañana me retiraré, ya no entro al reino de Dios y no me va a regresar Dios mis 40 años, no me los va a regresar. Ahí los perdí todo, ahí perdí todo por una locura. Dice Efesios 1, lo tengo aquí, el verso 11. En él digo, en quien asimismo tuvimos suerte. Ese es el valor que le debemos de dar al evangelio eterno. Tuvimos suerte.
habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el consejo de su voluntad, para que seamos, fíjense, para que seamos para alabanza de su gloria, nosotros que antes esperamos en Cristo. Ese es el valor del Evangelio eterno, es grandioso. Y además, déjenme leerles el objetivo de conocimiento. La ley conocerá el valor del Evangelio eterno y lo que puede conseguir, fíjense, lo que puede conseguir al conocerlo y practicarlo bien, porque no es que hagamos las cosas a medias, no. A Dios no a Dios no le gustan las cosas a medias. Él quiere que seamos enteramente de Él, no poquito, sino seamos completamente con Él. Cuando ya hacemos lo adecuado, lo que nos dijo Isaías, los consejos que nos habló Cristo, lo que nos ha hablado, ¿qué es lo que va a hacer en nosotros? Dice San Mateo 11:25. Lo acabo de leer, perdónenme. Daniel 12:3. Vuelvo a ver, Daniel 12:3. Discúlpenme. Dice, y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan a justicia, la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Ya cuando hemos aprendido de Cristo, hemos aprendido de Dios, entonces vamos a resplandecer. Y es donde se cumple la palabra de Cristo: vosotros sois la luz del mundo. Si nosotros no somos luz del mundo, no vamos a resplandecer. ¿Y cómo vamos a resplandecer? Con nuestras buenas obras, con nuestras buenas actitudes. Tenemos que cambiar radicalmente de nuestra mala forma de pensar o la mala forma de hacer las cosas. Tenemos que recapacitar y decir: Señor Dios, ¿qué estoy haciendo mal? Ayúdame a hacer el bien. Hagamos oración, hermanos, todos en todo momento. Señor, ¿dónde está mi error? ¿Dónde está mi pecado? Para ya no cometerlo y poder resplandecer como dice en Isaías. Dice, y los entendidos, porque hemos entendido del reino de Dios, resplandecerán como el resplandor del firmamento. Mateo 13:43. Dice Mateo 13:43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Voy ahora a leerles Mateo 13:42. ¿Sí? Aquí mismo lo tengo. Les acabo de leer Mateo 13:43, pero les voy a leer el verso 42. Bueno, dice desde el verso número 41. Enviará el Hijo del Hombre sus ángeles y cogerán de su reino todos los escándalos y los que hacen iniquidad. Entre ellos nosotros, si somos de los que hacemos iniquidad. Así que tenemos que recapacitar y ver, Señor, ¿en qué te estoy fallando? Dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y cogerán de su reino todos los escándalos y los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Quiénes? Dice, a los apáticos. ¿Qué es ser apático en las cosas de Dios? No me importa. De poco interés. Esa es una. Cuando nosotros somos de poco interés, no nos interesan las cosas de Dios.
ahí me quedo. Y no crecemos espiritualmente, somos apáticos. Y si somos apáticos, no nos va a dar nada a Dios, sino que nos dará la muerte eterna. Eso es lo que les estoy leyendo aquí. Y los echarán en el horno de fuego. Ahí está el lloro y el crujir de dientes. Sí, hermanos, es interesante que ya de aquí para adelante recapacitemos y digamos, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Ya deja de ser apático, ya deja de hacer las cosas mal. Uno de el objetivo de conducta, hay un consejo. Aprende el texto de memoria y vamos a empezar a practicar lo aprendido en Isaías. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. ¿Cómo voy a aprender a hacer el bien? Recapacitando en esta predicación en ese momento. Y comenzaremos mañana. No, hay que comenzar desde hoy. Apréndete el texto de memoria y compártelo con la iglesia el sábado. Aprende. No digas, ay, ¿qué voy a ganar con el texto de memoria? Ahí empieza la apatía. Bueno, esta ha sido mi predicación, hermanos. Mi deseo es que el Señor los bendiga. Paz a vosotros.